Vamos a abordar esta formación denominada movilización de pacientes y vamos a dar unas nociones generales de lo que es las técnicas de movilización de pacientes y la parte específica que se hace en el proceso de urgencias en cuanto a movilización de pacientes. El celador ayudará a sacar a los pacientes del coche si fuera necesario cuando llegan al hospital a través del servicio de urgencias y pondrá a disposición del paciente, si fuera necesario también, sillas de ruedas para su traslado hasta el interior del hospital. Nosotros, como celadores, somos los que nos encargamos, en el caso, como digo, si fuera necesario, cuando llega un coche a la puerta del hospital en urgencias, de ayudarle, si es necesario, o bien con silla, o bien también, en algunos casos, aunque son más excepcionales, con camilla para poderlos introducir dentro del hospital. En caso de que llegue el paciente en ambulancia y vaya en camilla, el celador de puerta avisará a triaje a través del teléfono de la puerta y avisará al celador que lleva el Busca 25529, que es el celador de eh, control de urgencias. En el caso de que no estuviera disponible por estar haciendo otra tarea, se podría llamar al celador volante que lleva el Busca 25467, pero lo normal es que se llame al celador de control de urgencias, que es el que se encarga de recibir al paciente en el triaje, para que colabore en la transferencia del paciente de la camilla a la ambulancia hasta la camilla del bus de paradas o hasta una cama, según las indicaciones del personal sanitario. Una vez que se llega en la camilla del ambulanciero hasta el borde de paradas, pues allí es donde se hace la transferencia. Bien cama, bien la camilla del borde de parada o bien incluso una camilla de las que llamamos duras en el caso de que fuera un paciente politraumatizado. Dentro del borde de paradas, el celador colaborará en la movilización del paciente según las indicaciones del personal sanitario. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues que hay veces que debemos de colaborar con el personal de enfermería, bien enfermera, bien TCAE, pues para quitarle la ropa, para que le puedan coger una vía o para incluso pues ponerle un pañal si es necesario al paciente, etcétera. Cuando los pacientes se encuentran encamados, tanto en borde de urgencias, en los diferentes bordes de urgencias, el BOS 4, el BOS 5, el 7, el 8, el 9, incluso el borde quirofanillo, en el borde trauma, etcétera, como en observación, en los diferentes BOS que tiene observación, el celador colaborará en la movilización de los pacientes según las indicaciones del personal sanitario. En esta ocasión, pues también nos pueden llamar para colocar bien al paciente, para cambiarle el pañal si fuera necesario, para colocarle el camisón, etcétera. Y ahora vamos a ver, eso sería lo que sería específicamente que hacemos en el Hospital de Almansa, en la GAI de Almansa, y vamos a ver ahora unas nociones generales de los principios de mecánica corporal para la correcta manipulación de personas inmovilizadas. Esto es a nivel general, que nos sirve tanto para el servicio de urgencias como para el resto de los servicios que tenemos en el hospital de Almansa, llámese zona del área quirúrgica, con críticos, con paritorio, con la hospitalización, con las diferentes plantas, etcétera. Las reglas básicas para los celadores que realizan cambios posturales y transporte de personas, más bien transporte, aquí lo tenemos puesto como transporte, pero se puede llamar transporte o traslado de personas, son las siguientes. Proporcionar, proporcionar una base amplia de apoyo manteniendo separados los pies, uno ligeramente delante del otro. Si lo veis aquí, bueno, pues está en esta posición, sería la correcta para colocar los pies para poder movilizar al paciente.
Hacer el máximo uso de su centro de gravedad, sosteniendo los objetos cerca del cuerpo, y la fuerza requerida para mantener el equilibrio del cuerpo aumenta conforme la línea de gravedad se aleja del punto de apoyo. Aquí en este dibujo, por ejemplo, vemos que una persona sola puede movilizar al paciente porque, si os dais cuenta, los brazos los tiene más arriba y eh, puede significar que el paciente puede agarrarse a la cama y utilizar un poco de su propia fuerza. Tenemos que protegernos la espalda, no doblarla incorrectamente, hacer uso de los músculos de las piernas para moverse y levantarse, y considerando exclusivamente la fuerza, el ángulo de tracción óptimo para cualquier músculo es de 90 grados. Y también contraer los músculos abdominales y glúteos para estabilizar la pelvis antes de movilizar un objeto. También, como principios de mecánica corporal, tenemos hacer que alguien le ayude a usar un medio mecánico cuando se tenga alguna sospecha de que la carga resulte demasiado pesada o difícil. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente, en el caso de que tengamos que movilizar a un paciente que resulte demasiado pesado, pues tenemos a nuestra disposición las grúas para poder utilizarlas. Colocar correctamente el pie en dirección hacia donde debe hacerse el giro para no hacerlo en contra de la columna. Utilizar el contrapeso del propio cuerpo para aumentar la fuerza aplicada al movimiento. Ayudarse con puntos de apoyo existentes. Siempre es mejor empujar o deslizar un objeto que tirar, y trabajar, si es posible, a una altura adecuada. Básicamente esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de cuando estamos ayudándoles o colaborando con la auxiliar y la cama está excesivamente baja. Pues lo que tenemos que hacer es subir la cama y trabajar en unas condiciones óptimas para no tener que estar con la espalda doblada. Muy importante, antes de mover a un enfermo es necesario saber qué enfermedad o lesión tiene, si se le puede mover y por dónde se le puede coger. Esto es importante a la hora de los pacientes que están encamados, y sobre todo importante saberlo, eh, por ejemplo, en urgencias, cuando tenemos que trasladar un paciente al servicio de rayos. Es importantísimo que sepamos qué patología tiene el paciente, porque lo tendremos que movilizar cuando lleguemos al servicio de rayos. Y también explicarle lo que se le va a hacer y buscar su colaboración. También es necesario hablar con el paciente, aunque no nos entienda, porque muchas veces por sus patologías, porque pueden tener una demencia, pueden tener Alzheimer, etcétera, pero sí que el decirle lo que le vamos a hacer hace que tengan cierta confianza con nosotros. Hay que tener en cuenta que nosotros somos personas extrañas que les estamos tocando y manipulando, ¿vale? En cuanto a la movilización y traslados, el término movilización se suele emplear para hacer referencia a los ejercicios realizados bajo la supervisión de los fisioterapeutas, y a otras técnicas de desplazamiento o movilización postural del paciente en la cama. Bueno, pues aquí estamos viendo en la foto que nosotros debemos de conocer las técnicas de movilización a la hora de poder tratar con el paciente. En cuanto a los cambios posturales, son las modificaciones realizadas en la postura corporal del paciente encamado que forman parte de la enfermería preventiva. En el plan de cambios posturales, la posición se mantiene durante 2-3 horas como máximo. De todas maneras, nosotros vamos a hacer los cambios posturales cuando nos lo comuniquen el personal de enfermería. Las posiciones más frecuentes en la realización de cambios posturales suelen ser de cúbito supino, que es cuando están boca arriba, los de cúbito laterales derecho e izquierdo, y de cúbito prono, que es, digamos, boca abajo. En ocasiones también se utiliza la posición Fowler. En cuanto a la colocación del paciente de cúbito lateral, pues básicamente se utiliza para la colocación de
de cuñas y para el descanso de la espalda. Aquí vemos cambio posición de cúbito supino a cúbito lateral y aquí también lo podemos hacer bien con la pierna de arriba flexionada o bien cruzándole un poquito en los pies cuando el paciente no puede flexionar la pierna. En cuanto al procedimiento para colocar al paciente en decúbito prono, se llevará al paciente a la orilla de la cama siguiendo las mismas instrucciones que para el decúbito lateral. Una vez colocado en esa posición, se flexiona el brazo y la pierna más cercanos al borde de la cama, acercando el otro brazo a su cuerpo para hacerle girar sobre él y conseguir así la posición de decúbito prono. Se alineará correctamente al paciente y se le reordenará la cama. Bueno, pues aquí se ven las técnicas, cómo se realiza el procedimiento para colocar al paciente de cúbito prono. El movimiento del paciente hacia la orilla de la cama, lo veis indicado por las flechas. Primero se coge de la parte superior del tronco del paciente y luego se va cogiendo la parte media y luego en último lugar se acercarían las piernas para acercarlos a la orilla. En el caso de que fuera solamente fuera una persona la que movilizara al paciente, ¿vale? Lo normal es que seamos dos personas las que movilizamos a los pacientes. En cuanto a la movilización de pacientes hacia la cabecera de la cama, pues tenemos el paciente que colabora, si se agarra conforme lo estamos viendo, pues una persona sola lo podrá mover. En el caso de que no colabore, pues serán necesarias dos personas para poderlo hacer, subirlo hacia la cabecera. Hay que tener en cuenta que muchas veces por el peso de los pacientes podemos utilizar con las camas como son eléctricas, poner la cama en Trendelenburg, que es con el piecero más arriba que el cabecero, para que en esas condiciones nos facilite también la movilización del paciente. En cuanto a la movilización del auxiliar celador con ayuda de una sábana, pues es lo que básicamente decimos con la entremetida, y la verdad es que es una técnica en la que al paciente no se le toca porque movilizamos al paciente con la entremetida o con la sábana y eso hace que se facilite su movilización. En cuanto a la movilización para sentar al paciente al borde de la cama, bueno, pues se coge en este caso, con el brazo derecho se le coge por debajo del cuello, con el brazo izquierdo se coge por las corvas y se hace el giro para poder dejar al paciente sentado al borde de la cama. A partir de ese momento, pues ya se puede si apoya el paciente en el suelo, pues se podría levantar para poderlo colocar en el sillón. Y finalmente vamos a ver las diferentes posiciones anatómicas que nos podemos encontrar y que nos facilitan el trabajo, que son las siguientes: la posición semi-Fowler, porque sería en esta posición, en 45 grados sería la posición Fowler, están los cúbitos laterales, la posición Sims, anti-Trendelenburg con el cabecero más arriba que el piecero, Trendelenburg que ya lo hemos dicho antes, la posición ginecológica o de litotomía, la posición genupectoral, estas posiciones básicamente también son posiciones quirúrgicas, la posición Rose o de Proez, que se utiliza, bueno, pues cuando hay que a un paciente, pues hay que asearle la cabeza, entre otras cosas, claro, evidentemente. La posición de cúbito prono y la posición de decúbito supino. Bueno, pues esto ha sido estas nociones generales en cuanto a la movilización de pacientes.